quería compartir un recorte de una terapeuta súper hermosa, porque como el objetivo un poco es volvernos todos autoanalistas, no, brindar recursos por ahí. Comparto unos recortes de Loreta Cornejo. Bueno, es como una guía para un terapeuta que empieza, pero nada, vamos para adelante. El préstamo de las palabras, los pacientes a los que les es difícil hablar. Es como que ella le está mandando cartas a Pedro, que es un nenito, ella es terapeuta infantil. Aquí me tienes, un domingo de invierno, aún en Madrid, intentando escribirte una carta más donde pueda aclarar mis ideas y al mismo tiempo esperar que en algo te pueda ayudar a ti y a otros jóvenes que empiezan a ser terapeutas. Hoy quería hablarte de las palabras, en este caso de las palabras de los pacientes. Hay pacientes que no pueden expresar con palabras lo que sienten ni definir las experiencias vividas que han quedado almacenadas dentro de sí, como si fueran objetos dentro de cajones de un armario, pero con la sensación de que estos cajones no tienen llave, se han perdido y por eso es difícil acceder a ellos. Cuando sentimos una emoción, ya sea por una experiencia actual o por una pasada y que está en nuestro recuerdo, el modo de aliviarla es mediante la palabra, es decir, el comunicar lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando. Pero muchas personas sienten que no tienen esta capacidad o no pueden verbalizar los afectos o no pueden encontrar las palabras que contengan lo que están sintiendo. ¿Por qué sucede esto? Si estas emociones o experiencias se refieren a situaciones que ocurrieron antes de que la persona tuviese la capacidad de hablar, por ejemplo, antes de los 2 años, la persona lo que recordará más será la sensación, el afecto, la emoción, pero cuando intente transmitir eso a otra persona, le será difícil hacerlo, ya que no tiene como experiencia en su recuerdo qué palabra contenía esta emoción. Por eso, cuando alguien nos está contando sobre cosas pasadas, muy de su infancia, pero no sabe cómo referirlas, lo más probable es que las localicemos antes de los 2 años, cuando aún no manejaba el lenguaje ni tenía un buen vocabulario que expresara lo que sentía o lo que pudiese explicarse en su pensamiento con palabras, lo que lo confundía, lo que lo angustiaba. Por eso es tan importante que los padres, cuando los niños son pequeños, comuniquen con palabras los sucesos que ocurren alrededor del niño, sobre todo aquellos que pueden confundirlo, que pueden angustiarlo. Por eso iba a leer el mismo párrafo. Voy. Algunos adultos piensan que para qué hablarle si el niño pequeño no entiende. Pero es por esto mismo, porque lo que se le va a grabar va a ser una sensación potente, una sensación fuerte, pero sin una palabra que pueda contenerla y explicarla. Aunque parezca increíble, cuando el niño es mayor, cuando es adulto, muchas de estas sensaciones e imágenes podrán ser comunicadas, ya que en el preconsciente están grabadas con alguna palabra que por el momento, cuando el niño era pequeño, no podía pronunciarla, pero cuando es mayor, al escucharla, la reconoce y le evoca emociones o situaciones vividas. Tengo un ejemplo. Una amiga a la que se le diagnosticó cáncer de mama tuvo que ser intervenida, ingresada en el hospital y posteriormente hacer viajes a Houston y tratamientos de quimioterapia. Me preguntó qué hacer con su hijo pequeño de 2 años, ya que notaba las ausencias de ella y además veía que su pelo se le iba cayendo día a día. ¿Debía explicarle algo a su hijo? ¿La entendería? Por supuesto que sí.
Le dije que cada vez que tuviese que ser ingresada para la quimioterapia o le viera su cabeza sin pelo, le dijera: no te preocupes si me ves así. Es que mamá, papá y los médicos están haciendo todo lo posible para sanar a mamá. Esto del pelo es solo por un tiempo. Lo que sucede es que los medicamentos que me ponen para sanarme hacen que se me caiga de momento, pero ya me verás dentro de un tiempo nuevamente como era antes. Es muy importante y es lo que las mamás instintivamente siempre han hecho desde el principio de los siglos: dotar de palabras las acciones, las emociones, tanto de ellas como del bebé. Por ejemplo, le dicen: vamos a ver qué te pasa. Ah, ya veo que estás muy abrigado y hace calor, por eso estás sudando y llorando. No te preocupes, que ahorita te cambio de ropa y te sentirás mejor. Como puedes ver, el hecho de que la mamá vaya explicando y poniendo palabras a la incomodidad, al displacer del bebé, va haciendo que en su interior psíquico vaya introduciendo estas emociones y sensaciones con palabras que las contengan, lo que hará que en un futuro, de modo inconsciente, cuando tenga que comunicarse, cuando tenga que compartir lo que siente, vaya a este almacén interno y encuentre las palabras más rápidamente. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la terapia?, estarás preguntando. Pues mucho, ya que cuando vemos que a nuestro paciente le está ocurriendo esto, debemos recurrir al préstamo de palabras, al préstamo de ideas. Por eso, nuevamente, tiene que ver nuestra empatía con él. Cuando alguna vez un paciente está lleno de alguna emoción y no sabe expresarla, generalmente le pido que me dibuje lo que siente. Luego, viendo el dibujo, que me exprese con palabras cómo ve este dibujo, y de este modo podemos ver tanto él como yo, de modo gráfico y visual, algo que no puede aún expresar con palabras, pero sí que puede comunicar con imágenes. Es ahí donde podemos prestarle palabras, cosas que nosotros veamos o sintamos de lo que expresa en el dibujo, y le demos algunas palabras prestadas, como les digo, pero que él elija la que más le suena, la que más le evoca su sensación, sus emociones. Hay veces en que la persona viene con un estado de ánimo, por ejemplo, renegando de todo, poniendo peros al día, al taxi, al metro, incluso hasta el timbre de la puerta. Y si le preguntamos si le pasa algo, nos dirá que no, y si le preguntamos cómo se siente, nos dirá que bien. Es ahí donde tal vez tengamos que intervenir prestando una idea, unas palabras. Por ejemplo, parece que sientes que hoy no te sale nada bien, o parece que te sientes con ganas de pelearte como un modo de descargar alguna rabia. Desde luego, todo esto son supuestos que estamos prestando y que para nada indican que estamos en posesión de la verdad. Por esto es importante la palabra parece ser, o hacer el ejercicio del dibujo para que la persona lo pueda ver más claro. También podrás encontrar en tus sesiones a otro estilo de personas que viven las palabras como peligrosas, como capaces de hacer daño, de matar al otro, de hacerle pedazos. En algunos casos esto es cierto, pero nos tocará a nosotros el averiguarlo y ver de qué modo esta palabra peligrosa puede convertirse en una palabra que comunica, que acerca, que transmite y le llega al otro con posibilidades de intercambio, de aclarar y reparar la comunicación entre los dos. Pero otras veces nos daremos cuenta de que las palabras que dice la persona no son dañinas, no son hirientes, es más su sensación a veces de culpa lo que hace que ella las haga tan poderosas. Otras veces porque cuando era niño algunos de los adultos ante sus demandas o sus reclamos respondían de modo extremadamente exagerado y nada acorde con lo que el niño había dicho. Por ejemplo, un niño que alguna vez se atreve a decir a su padre que le tiene miedo y esta origina
como esto origina como respuesta a una explosión de ira por parte del padre, o si no, un silencio resentido de dolor que hace que el niño se angustie y considere su palabra como muy peligrosa, como capaz de hacer mucho daño. También puede ocurrir, en este caso, que la persona no tenga. Hay una falla de impresión y dice enga. Entonces, ¿qué dice? Me quedé. Bueno, también puede ocurrir en este caso que la persona no tenga los recursos adultos suficientes para poder sostener su palabra en el tiempo a pesar del efecto en la otra persona. Me explico. A veces diremos cosas que no son nada agradables o que pueden causar dolor al otro, pero no podemos pretender que si después de haber dicho algo duro, el otro se sienta como antes, igual. Pero no podemos pretender que después de haber dicho algo duro, el otro siga algo como antes, igual. Ah, ok, o sea, como que vas a ver un cambio. Cuando hablamos a veces de algo importante, al otro le pasan cosas y está en su derecho. Claro, ahí está, a eso está diciendo. Toda palabra tendrá su efecto en el otro y debemos dar un tiempo para ver cómo el otro digiere lo dicho. Qué importante, porque para los empáticos, claro, esto es lo que más nos pesa. Muy bien, Loreta. Sería el caso cuando en una pareja uno de ellos decide ser honesto y le dice al otro que ha tenido una infidelidad. Ante la respuesta de silencio, de llanto o de rabia, lo que piensa es, ¿para qué hablé? ¿Para qué esto? Como les digo, en este caso a mis pacientes, se habla no para que el otro premie nuestra honestidad, como si fuéramos niños buenos que sus padres premian por no mentir. Dentro de nuestra adultez debemos hacernos cargo de esa verdad que vamos a decir, va a doler mucho y va a resquebrajar la confianza, pero también nuestros recursos adultos serán necesarios para sostener todas las respuestas del otro ante nuestra palabra. Esto es lo que tendremos que trabajar con nuestros pacientes y sobre todo porque no solo vivirán sus palabras como dañinas o peligrosas, sino posiblemente también las nuestras. Hay algunas personas que carecen de determinadas defensas ante ciertas palabras, ante palabras que son dichas directamente, por ejemplo, y otras que son hipersensibles, que hacen que cada palabra entre de frente, diría yo, directa al corazón o al estómago, pero no porque esta palabra sea en sí potente, sino porque la piel interna de su psiquismo es muy delgada y a veces incluso la palabra dentro de él se convierte en miles de ondas como una piedra en un lago. Ay, Loreta, sos muy capa, te amo. Con estas personas lo importante no es hablar ni decir las cosas, sino poco a poco ir enseñándoles que la palabra, el uso del lenguaje verbal, es algo mágico y que ayuda a acercar el mundo, a acercar nuestras emociones y nuestras ideas a los otros y ayuda también, ¿por qué no?, a alejarnos, a distanciarnos cuando es necesario. ¡Qué grosa que es! Uy. Todo esto debe ser enseñado, por supuesto, con mucho cariño y de a poquitos para que no lo viva como peligroso y siempre pidiéndole que cuando se sienta mal por algo que hemos dicho, que nos lo diga, que trate de no quedárselo dentro para aclararlo, para revisarlo y para contrastarlo con la realidad. Otro tipo de personas, las palabras las viven como inútiles. Generalmente dicen, ¿para qué hablar si la persona no va a cambiar o no me va a escuchar? Lo primero que hay que tener claro es que la palabra no tiene como función que el otro cambie. Tiene como función el comunicar al otro lo que me duele, lo que me fastidia o lo que me alegra. Si esto hace que el otro cambie, qué bien. Pero si no es así,
Tampoco a la primera se darán los cambios. Sin embargo, si al ver que el otro no ha cambiado o no ha escuchado, nosotros decidimos callarnos, en verdad le estamos haciendo un favor. Está logrando lo que quiere, que no hablemos más de aquello de lo que no quiere hablar. Porque está muy lindo, glorioso. Lo importante, como vuelvo a decir, es que no hay palabras inútiles, siempre son escuchadas en alguna parte del aparato psíquico de la persona. Incluso se ha comprobado que hasta las personas en coma escuchan y en alguna parte de su interior nuestra palabra estará quedando grabada. Otra cosa es que la persona quiera darnos señales de que la palabra ha entrado, porque muchas veces ni ellos mismos son conscientes de que ha sido así. Por eso es importante darnos cuenta de que ninguna palabra es inútil y además de que si cada vez que hablamos la otra persona no quiere escuchar o a pesar de nuestras continuas habladas no registra lo que decimos y no hay ningún mínimo cambio, tal vez debemos plantearnos qué nos sucede para estar con una persona así, tan cerrada, tan poco receptiva. Amén, Loreta. ¡Qué grosa! ¡Qué crack! ¡Qué crack! Nada más. Solo eso. Bueno, he tenido algunas veces pacientes, sobre todo adolescentes, a las que les era muy difícil hablar. Algunos porque su mundo de sensaciones era tan grande que los bloquea y les impedía abrir la boca y comunicar. Solo su cuerpo comunicaba su nerviosismo, su intranquilidad. A ellos les ofrezco la alternativa de que cuando estén fuera de sesión me escriban lo que quieran decirme y me lo entreguen al inicio de la próxima sesión. Yo lo leeré delante de ellos y comentaré un poco lo escrito. Lo cogeré por temas, por frases, por párrafos y hablaremos de ello. Así he descubierto que poco a poco les es más fácil hablar y temen menos tanto a su palabra como la mía. Con el transcurrir del tiempo ya no hemos necesitado de papeles escritos, sino que hemos tenido una comunicación muy fluida. Recuerdo una paciente que tuve que casi no hablaba. Venía 2 veces por semana porque estaba muy angustiada y temía hacer algún acto contra sí misma. Ella tenía razón, ya que cuando no se puede descargar el afecto, la emoción con la palabra, se recurre al acting, a una acción que descargue toda esta ansiedad, toda esta emoción, y por esto es también importante desarrollar la palabra para evitar que la persona se convierta en una persona que actúe según sus impulsos o por liberarse de la angustia decida cometer algún acto que le haga daño. Sí, o sea, liberar por un impulso algo que quedó guardado, que no se puso palabra. Como te decía, esta paciente, una chica joven de 20 y tantos años, venía 2 veces por semana, pero casi no hablaba en las sesiones. Venía, se sentaba y me hablaba de algo que le había ocurrido en su trabajo en la semana y se callaba. Y así, sesión tras sesión. Siempre intentaba hablarle yo algo. No me gusta dejar a los pacientes que recién inician la terapia solos con el silencio, sobre todo cuando veo que sufren al hablar, pero también al callarse. Así que yo le iba haciendo preguntas que ella contestaba con monosílabos. Sí, no, no sé. Y así, sesión tras sesión, iban pasando los meses. Yo siempre pensaba que no sabía a qué venía, pero nunca faltaba, así que me decía que algo le haría bien, ya que si no, no continuaría. Poco a poco empecé a hacer algunos chistes, que si ella no me hablaba, yo iba a necesitar también terapia, que si no me hablaba me iba a poner muy triste, que si no me decía algo me moriría, etc. Poco a poco iba viendo cómo se sonreía, pero nada más.
Así que le propuse que me escribiese lo que iba sintiendo en la semana, cosas que quisiese contarme y no podía, sueños, anécdotas, y así poco a poco fuimos haciéndolo. Al principio se ponía muy nerviosa cuando yo leía en silencio lo que me traía, jugaba con un pendiente en sus manos o con un abanico en el verano que abría y cerraba constantemente. Se parece a ti, le decía, te abres y te cierras. Y ella sonreía. Y así, de a poquito, fuimos aprendiendo a hablar, con mucho esfuerzo, con paciencia, con mucho tiempo. En este caso, comprendí que una de las razones para que no hablase es que en su casa existía la ley del silencio. Es decir, nadie hablaba. Es la página 111. Nadie hablaba ni contaba sus cosas, no era costumbre, y además había cierto vacío ante sus afectos. Ella tenía la sensación de que sus cosas no interesaban a nadie y de que si contaba, además que tenía problemas, haría sufrir a sus padres, por lo tanto, callaba. Pero era igual ante todos, amigos, parejas, trabajo, etc. En todo lo demás era excelente persona, muy buena trabajadora, muy buena amiga, leal, constante, con mucha necesidad de aprender y de ser. Nuestra relación duró tiempo y aprendió a hablar, a comunicar lo que sentía, lo que le pasaba por su cabeza y su corazón, sobre todo con los nuevos vínculos de su vida. Con los amigos más cercanos, con sus padres un poco más y con sus hermanos y resto de familiares. Se sintió más confiada en que la palabra no hacía daño porque fue lo que aprecié en ella y que no tenía que huir cuando alguien le decía cosas, sino aprender a contestarle y quedarse. Tengo muchas carpetas de pacientes con muchas cartas, algunas muy llenas porque necesitamos un buen tiempo hasta empezar a hablar de otra forma. Lo que sí es importante es que yo sí hablaba. Tenemos que enseñar a que el hablar no nos da miedo, aunque lo que digamos sea lo más duro del mundo, lo más fuerte, lo más delicado de decir o lo más difícil. Nosotros no podemos temer a la palabra, sino enseñar poco a poco que el hablarlos, el decirles las cosas, el confrontar situaciones entre ambos y el hacer preguntas que nos preocupan acerca de él o su proceso son necesarias y modos de expresarle nuestro amor y cariño hacia ellos, hacia su vida, hacia sus emociones. Puede ser que no siempre hablemos todo en una sesión, puede ser que escojamos otro momento para hablar sobre algo o que esperemos al momento adecuado hasta que creamos que el paciente lo puede entender o recibir. El paciente le hace otra persona y le hace el paciente, el de adentro. Pero nunca guardarlo para nosotros. No es justo ni para ellos ni para nosotros. Trata de recordarlo siempre, ya que esto es muy importante. Y enlazo con la carta donde te comentaba que el terapeuta no debe temer a hablar ni a decir las cosas, lo que no significa que no deba cuidar el estilo de decirlas de modo directo, preciso, sencillo y concreto, pero con cariño, con amor. Bueno, yo creo que esta carta ha resultado bastante larga, así que por hoy me despido de ti con un gran besito. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Sí, sobre todo quiero decir, si es para terapeutas o alguien que trabaje, genial, pero lo quiero expandir, o sea, no pongamos una traba en que es para terapeutas, no.
O sea, todos somos nuestro propio terapeuta. Cuando estemos trabajando con nuestro niño interior, con nuestras emociones verdaderas, cuando entramos adentro y empezamos a escuchar, ese ser que empezamos a escuchar, cuando nos hacemos cargo de nuestra persona, porque ya estamos listos de sufrimiento y estamos listos para empezar a trabajar con nosotros y agarrar este humano que ha quedado abandonado, es nuestro paciente. Así que por eso les comparto todas estas herramientas de autoanálisis, que son las de analista, pero eso, todos tenemos esta habilidad, porque la habilidad es el amor, es lo que cura, es el amor. Yo, por ejemplo, he sido terapeuta y he perdido el amor y eso ha impedido mi capacidad como terapeuta. Perdido el amor. Por un lapso de tiempo no lo he sabido reconocer. Entonces, eso, no te limites, por favor, no lo pongas como que los terapeutas, no, es para todos nosotros. Espero que sea útil. Estaba mirando una mariposa.